la generosidad y las leyes del universo. Bienvenidos un día más a este canal de luz de Digeon. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel Metatrón y te dice: la generosidad y las leyes del universo. La generosidad es una cualidad con la que el ser humano fue bendecido y todos pueden desarrollarla. La generosidad es uno de los motores más importantes para tu crecimiento espiritual. Amado mío, la generosidad es una expresión del amor de Dios y es el acto en virtud del cual una persona ofrece a otros su apoyo desde el corazón. Es cuando alguien ofrece su ayuda de manera honesta, también cuando ofrece cualquier cosa desde el corazón. Hay personas que tienen más desarrollado que otras este don de la generosidad. Y no debes confundir la generosidad con el interés, pues hay personas que ofrecen su ayuda, pero siempre a cambio de algo, y no lo hacen de manera honesta. Tuviste en tu vida la oportunidad de conocer a personas que disfrazaron su interés con generosidad, quienes decían hacer algo porque te amaban y realmente lo hacían porque querían conseguir algo de ti. Querían que actuases de un determinado modo y tú no te diste cuenta, cayendo en la manipulación en algunas ocasiones. No debes culparte por ello, pues tú eres generoso y pensabas que otras personas también podían serlo. Confiaste aunque las cosas no salieran como esperabas. No tienes nada de qué arrepentirte. A ti, el universo, aquellos actos de generosidad, te los ha devuelto de otras formas. En cambio, a quien actúa con malicia, se le habrán vuelto en contra en muchas otras cosas y situaciones. Ha habido otras ocasiones en tu vida en las que sí has podido disfrutar de la generosidad sincera y honesta de otras personas. Es en esto en lo que te debes centrar y lo que debes agradecer. Lamentarte por la falsa generosidad de que fuiste víctima solo te traerá más sufrimiento a tu vida. Hoy quiero que comprendas que tu naturaleza es ser generoso, porque Dios es infinitamente generoso y Dios vive en ti, en tu corazón. Dios te alienta a ser generoso de la mejor manera posible y de muchas formas. Pero no solamente debes ser generoso con otras personas, sino también contigo mismo. Quien generalmente es generoso de corazón, difícilmente sienta escasez en su vida, a menos que sean personas que lo dan todo sin mirar ellos que también son importantes y deben ser generosos con ellos también. La importancia de la generosidad radica en la comprensión de que formas parte de un todo, de algo muy importante, de algo infinito como lo es el universo. Tu vida no es un compartimento aislado en el universo. Todas tus acciones, pensamientos y sentimientos tienen un eco en el universo que afectan a otras personas e incluso a otras situaciones. La verdadera generosidad es una expresión del amor a ti mismo, comprendiendo que aquello que haces por los demás también te lo haces a ti y por ende te será devuelto. Amado mío, has ayudado a muchas personas a lo largo de tu vida. Has hecho esfuerzos y sacrificios para tender una mano a quien lo necesitaba en muchas ocasiones, incluso a veces sacrificando una parte de ti para hacer feliz o ayudar a alguien en algún momento delicado de su vida. Has perdonado incluso a quienes no te trataron con respeto en alguna ocasión. La verdadera generosidad es aquella que mira con los ojos del corazón, que sabe ver a Dios en todo y en todos, y gracias a ese punto de vista sabe siempre conducirse de la mejor manera por la vida. La generosidad es también un estado de conciencia, al igual que la abundancia o la salud. En contraposición a la generosidad, sabes, amado mío, que existe el egoísmo. Has sufrido en muchas ocasiones por personas egoístas, por personas que con su comportamiento
palabras y actitudes te comprometían, te hacían sufrir y te generaban mucho estrés. Las personas egoístas están tan esclavizadas por su ego que son incapaces de reconocer el amor verdadero, son incapaces de expresar y sentir el amor, ni tan siquiera quieren recibir el amor de Dios. Amado mío, estas personas llevan una vida realmente tristes, pues satisfaciendo sus necesidades mundanas, están sacrificando sus necesidades emocionales y espirituales. Estas personas deben ser compadecidas porque se están perdiendo lo mejor de la vida, el amor de sus semejantes y el amor de Dios mismo, al que han renunciado aunque no lo sepan. Estas personas en su mayoría no son culpables de ser así, porque formaron un ego en base a sus experiencias de la vida y no lo saben. No son conscientes de que está en ellos el poder de cambiar esa actitud. El ser humano desde el mismo momento de su nacimiento comienza a forjarse un ego, comienza su libre albedrío para decidir y vivir en el planeta, mientras que su ser se adormece esperando ser reclamado a través de las experiencias de la vida que le ayuden a despertar. Por esa causa, muchas experiencias dolorosas hacen que el ser humano se sienta vulnerable y desprotegido, y ven que a través de ellos mismos, desde la personalidad que han creado, su ego, son incapaces de solucionar nada, porque el ego no es real, es ficticio, es la careta, mientras que el ser sí lo es. Y para que a través de su libre albedrío su ser se manifieste, las experiencias de la vida llevan al ser humano a tomar determinados caminos que le aportarán experiencias. Por eso, siempre, amado mío, hay que agradecer cada experiencia vivida, porque aparte de sabiduría, te aporta despertar de conciencia. La generosidad tiene el poder de transmutar sobre todas las cosas. Esa voluntad desinteresada que únicamente atiende a las razones del amor verdadero, del amor de Dios. Es una absoluta conexión espiritual con el universo. Por más que las personas hayan sido educadas para ser generosas, muy pocas comprenden de verdad qué significa ser generosos y pocas lo llevan a la práctica. Y solo su ser los guiará en el proceso. Al contrario de lo que puedas pensar, ser generoso no significa hacer siempre lo que los demás quieren por encima de tus propias necesidades. Ser generoso implica reconocer el valor de todas las personas, incluido tú mismo, y desde ese reconocimiento actuar para el mayor bien de todos. Ser generoso implica decidir con sabiduría qué entregar y qué no en cada momento. A veces es más generoso no hacer nada que darlo todo, porque no hacer nada es una forma de ser generoso cuando el asunto en cuestión lo requiera. Sabes que no hacer nada también es una decisión y que también siendo una forma de actuar, en muchos casos te puede ayudar bastante. Para ser generoso de corazón, debes conocerte bien a ti mismo, debes saber bien qué es lo que necesitas en cada momento y proporcionártelo de manera sabia. Recuerda que tu vida es el más preciado regalo que Dios te dio y por lo tanto debes darle el valor y el respeto que merece. Debes también ponerte en el lugar de otras personas y ser consciente de que tus problemas no son los únicos problemas del mundo, que cada ser humano está librando una batalla silenciosa y que el egoísmo solo viene a hacer más cruenta esa batalla, porque el ser egoísta cada vez quiere más y más, sin sentirse jamás satisfecho por nada. Si la humanidad se tiende la mano entre sí, amado mío, sus espíritus se elevarán y su consciencia se expandirán enormemente, pues habrán comprendido que Dios con la humanidad es uno. No puede haber separación,
como posiblemente te hicieron creer. La generosidad para con los demás y para contigo mismo es la mayor de las garantías de conciencia despierta, confianza y conexión espiritual. Puedes pensar, amado mío, que las personas son de una forma y no cambiarán. Sin embargo, esto no es cierto. Todas las almas tienen el poder de cambiar, no importa cuántos años hayan vivido, incluso si están en sus últimos años de vida. Todas las personas tienen el poder y la oportunidad de dejarse invadir por la generosidad del universo y de Dios, por practicar el amor como modo de vida, porque el ser generoso es un estado natural del ser, y son muchas las almas que despiertan en el ocaso de sus vidas terrenales. Recuerda, amado mío, que en la generosidad está la conciencia, el amor y el conocimiento del universo, y este conocimiento es el que te otorga la verdadera libertad y felicidad. El ego se puede doblegar, trascender, pero la conciencia es infinita y jamás podrá ser doblegada porque es el mismo Dios en ti. Te amo. Ya sabes que como todas las canalizaciones, esta canalización también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar la enseñanza del arcángel. Hoy tu ángel te dice: ponte hoy en el lugar de las personas que te rodean por un minuto. ¿No es cierto que has podido pasar por alto alguno de sus sentimientos? Cada cual es responsable de su propia situación y de sus propios sentimientos. Sin embargo, hay algo que puedes hacer desde el amor, y es comprender y compadecer a otras personas. Cada cual está donde está porque sus pasos le llevaron hasta ahí, pero tú puedes tender la mano para que juntos avancéis. Yo te tiendo hoy mi mano también para que sepas lo bien que se siente ser comprendido y apoyado. Mensaje del Arcángel Gabriel. Mucho has oído sobre el amor de Dios, pero hoy debes pararte a sentirlo en tu corazón. No hay mal que te pueda alcanzar junto a Dios. No hay trabas que se presenten en tu vida que no puedas vencer. El amor de Dios invade tu corazón, tu ser, toda tu existencia y toda tu esencia. Goza hoy de este amor y siéntelo dentro de ti. Eres digno de ser amado, eres digno de ser cuidado, eres digno hijo de Dios. Mensaje del Arcángel Miguel. Tengo hoy la intención, amado mío, de hacerte saber que estaré contigo para librar tus batallas. Soy un guerrero de Dios y como tal lucharé por ti y te defenderé siempre de todo mal. Permíteme que te cuide hoy y siente mi protección y mi apoyo incondicional. Eres realmente amado. Nos vemos en el camino, solo ama. Sigue esta enseñanza espiritual diaria. Decreto del Arcángel Rafael para adelgazar. Mi cuerpo manifiesta la salud perfecta de Dios. Mi peso es perfecto y manifiesto un cuerpo saludable, esbelto y lleno de energía. Yo soy la salud en todo mi cuerpo. Gracias, Padre, que siempre me oyes. Este decreto lo debes de realizar durante 21 días. Las señales del universo. Secuencias numéricas angélicas para hoy. 8, 8, 8, 8. Todo el bien se hace presente y se pone de manifiesto en mi vida. Todo cuanto me rodea es maravilloso y me siento bendecido y dichoso. Di en voz alta: yo soy la generosidad del universo, para decretar y comparte. ¿Qué quiere mi ángel hoy de mí? Que acudas a Dios siempre que lo necesites. No pienses que va a ignorar tus pedidos o que no mereces su amor. No te juzgues, Dios te ama de manera incondicional. Busca también a Dios en los momentos de felicidad. Agradécele y comparte con Él tu alegría y tu dicha. Hazlo partícipe de las cosas que te hacen bien. Tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que cuando te enfrentes a un nuevo reto,
Controla tu mente y aleja los temores. Tienes en ti todas las capacidades necesarias para superarlo y salir victorioso. Eres enorme, tu fuerza es grandiosa y tu poder insuperable de la mano de Dios. Tu ángel hoy te protege y protege tu cuerpo y tus asuntos. Ocúpate de tu bienestar y no permitas que nada que esté ocurriendo en tu vida te perturbe. Regocíjate en la paz que se encuentra en el fondo de tu corazón. Cerca de Dios, ahí está el amor verdadero. Hoy debes salir al mundo enérgico y vital. Envíale al universo entero señales de que estás aquí, dispuesto a recoger las cosechas de bendiciones infinitas para tu vida. Afirma conmigo este decreto divino para hoy. Estoy a salvo y mi refugio es el amor de Dios. Esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el Evangelio del día, que dice así: Tú eres mi refugio, tú me liberas de la angustia, tú me rodeas con cánticos de libertad. Salmo capítulo 32, versículo 7. Y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es tu tiempo. Tu tiempo es lo más valioso que tienes y no lo malgastes en cosas innecesarias, ni tampoco con personas que no te convienen. Luego no te quejes cuando no te alcanza el día para realizar las cosas importantes o no tienes tiempo para estar con las personas de tu entorno familiar más cercano. Debes cuidar este detalle de tu vida y no dejarlo pasar más tiempo. También te dice tu ángel que no siempre llegan las cosas cuando tú deseas, y por eso no debes frustrarte. Alguna causa mejor tiene el universo para no darte en este momento aquello que esperabas. A veces el tiempo es lo que más te inquieta, y es precisamente el tiempo el que debes gestionar mejor tú y no el universo, porque él jamás falla. También te dice tu ángel que hoy se configura un día especial para todo el tema relacionado con la salud y todo cuanto tenga que ver con las enfermedades óseas. Estas se verán favorecidas por la mano divina de Dios y de tu ángel. Cuida tu salud y la de los tuyos. Toma alimentos sanos sin procesar y haz los tratamientos médicos a sus horas. Y procura que no se te olviden. También te dice tu ángel que atiende a esas personas que te necesitan, pero no quieren robarte ni tiempo ni oportunidades. Si estás buscando casa o intentas buscar empleo fuera de tu ciudad, te dice tu ángel, hoy es un día idóneo para ello. Se configuran energías e influencias para que en el día de hoy puedas encontrar tu casa ideal o tu empleo que tanto deseas. Contesta tus correos electrónicos, revisa bien tu teléfono para que no se te escape ese momento especial que tanto tiempo llevas esperando. Sigue planeando ese viaje que tienes en mente, te dice tu ángel, o realizar esa fiesta familiar que tanto deseas, o hacerte ese regalo de descanso para ti en un fin de semana en soledad o rodeado de la naturaleza, para poder reencontrarte contigo mismo y alinear tu mente y tu corazón. También te dice tu ángel que no dejes a ciertas personas que se entrometan en tu vida, solo y únicamente con el deseo de saber cosas de ti, para luego poderlas echar en cara o buscar conflictos. Personas conflictivas no debes dejarlas en tu vida. Y el tip angelical para hoy, que viene de la mano de tu ángel, te dices que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante 3 veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia. Soy guiado, soy bendecido a cada instante. La prosperidad es un hecho en mi vida. Soy guiado, soy bendecido a cada instante. La prosperidad es un hecho en mi vida. Soy guiado, soy bendecido a cada instante. La prosperidad es un hecho en mi vida. Dios te protege y los ángeles guían tu camino. Y hasta aquí los 3 mensajes de hoy. Y como cada día, hoy la pregunta te la hace el arcángel Metatrón y te dice: ¿y tú practicarás hoy el amor y la generosidad
como un modo de vida? Déjame un comentario. Ya sabes que me encanta leerte. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos. Hasta mañana.